bien, y continuamos con más información y haciendo referencia a la situación de la educación en nuestro país. Y un dato que no es menor: para el próximo año se prevé un presupuesto con un recorte de 34 millones de pesos en educación para nuestro país. El proyecto de ley del presupuesto 2022 prevé una disminución de la inversión en educación que realiza la Nación. Este monto implicaría una reducción del 6,2% respecto de este año 2021, un equivalente a 34 millones de pesos. Estos datos surgen de un estudio realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. Y vamos a analizar un poquito este tema junto a Juan Ignacio Doberti, quien es docente, profesor de la UBA. Le damos la bienvenida en Telediario Federal Modo Tarde. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, un gusto recibirte, para analizar esto que nos para de frente, a una tendencia en baja que se viene asimilando en los últimos años en cuanto al presupuesto destinado para la educación, ¿no, Juan? Así es, así es. En este caso yo no sería alarmista porque eso no tiene valor legal, sino que es un proyecto de ley, pero hay que hacer algunos tecnicismos. Primero, que es un proyecto que se entregó el 15 de septiembre, la anterior administración de la cartera educativa, el ministro Trota, y ya el nuevo ministro, Jaime Persic, anticipó que va a corregir el presupuesto. De cualquier manera, también lo harían los legisladores, que en última instancia son los que deciden el presupuesto educativo. Y por otro lado, hay un problema derivado de la inestabilidad macroeconómica, que es que este presupuesto está evaluado con los salarios al 1 de enero, así funciona la técnica presupuestaria. Pero los salarios al 1 de enero, que estableció el proyecto el 15 de septiembre, eran inferiores a los actuales, porque hubo un ajuste paritario. En consecuencia, ni siquiera ya el proyecto está desactualizado, por lo tanto, no vamos a observar esa baja que tenía inicialmente el proyecto de presupuesto. O sea que podríamos decir, Juan, que es una disminución cuantitativa pero no cualitativa en algún punto. Sí, es una disminución eventual, especulativa, pero que no se va a efectivizar, por suerte. Ni el Poder Ejecutivo ni los legisladores están de acuerdo con esa formulación. Muy bien. ¿Y en qué áreas o en qué sectores estaría planteada esa reducción? Si es que hay una reducción concreta, digamos, en recursos destinados para la educación en nuestro país. Bueno, la formulación presupuestaria tenía una baja, por un lado, en el presupuesto universitario, que ya empieza a ser corregida por el alza salarial que se acordó en las paritarias. Y además va a ser corregida por nuevas partidas que se van a incorporar. Nosotros tenemos un problema muy serio, que es la inestabilidad macroeconómica. Cualquiera se puede dar cuenta, ya con ir al supermercado durante el año va a quedar desactualizado. Sí. Por lo tanto, es mucho o es poco dependiendo a salarios de qué época y cómo se actualice posteriormente. Esa baja hipotética estaba en el presupuesto universitario y también en lo que es la evaluación e información educativa, cosa que también se alertó que va a ser corregido. Por lo tanto, a priori no vamos a tener esta mala noticia especulativa del proyecto, pero después va a depender de cómo se necesiten recursos por el alza de los precios y cómo se ajuste por el alza de presupuesto. Lamentablemente, nuestra inflación no permite saber el 1 de enero cómo es el presupuesto para financiar durante todo el año, porque después te alcanza para menos, pero te pueden ajustar. Ese juego de ajuste precios va a determinar el verdadero presupuesto. Bien, sería alrededor del 6,2%, lo decíamos, ¿no?, del presupuesto en referencia a este año, un equivalente a 34 millones de pesos, ¿verdad? En la formulación original había una reducción del 6,2%, pero otra vez, esa reducción tenía un supuesto de inflación de los meses siguientes. Y la verdad es que no sabemos cuál va a ser la inflación de noviembre, que todavía se está dirimiendo, ni tampoco la inflación de diciembre. A mí me gustaría dar certezas, pero son especulaciones. Es un problema derivado de nuestra inestabilidad macroeconómica. Pero ese 6,2% tampoco es un valor real. Es un valor especulativo que supone un alza inflacionaria en los 2 últimos meses que se puede dar o no según los pronósticos. Juan, el pico, lo veíamos aquí en el informe que presentaron desde el Observatorio Argentinos por la Educación, el pico justamente de recursos destinados para la educación fue en el año 2015. De ahí en más, una seguidilla entonces de años con tendencia en baja. ¿Qué lectura se puede hacer de esto?
Más allá de Bueno, las situaciones, ¿no?, de contexto macroeconómico que definí Juan. bueno, la sociedad argentina ha definido objetivos y no los está cumpliendo. Y en esto las dos coaliciones políticas tienen responsabilidad. Hubo un alza derivado de la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, que planteó un piso del 6% del PBI como financiamiento educativo. Solo se llevó en el año 2015 y después, hasta el año 2017, más o menos se mantuvo un poco menos y después se redujo violentamente 18, 19, 20, 21. La sociedad argentina no está cumpliendo con ese mandato. Tenía algunos mandatos como la cantidad de recursos y también mandatos específicos, por ejemplo, todas las escuelas primarias de jornada extendida y completa, aumentar el salario real, cosas que no se están cumpliendo. Creo que la sociedad argentina debería poner los recursos para aquellas prioridades que declama, como por ejemplo la educación, cosa que no lo está haciendo, lamentablemente. Bueno, se estima entonces, lo mencionaba Juan, bueno, algunas correcciones, ¿no?, a este presupuesto. ¿De qué orden, de qué cantidades, de qué porcentajes, bueno, a qué ámbitos estarían destinadas esas correcciones que se le harían al presupuesto destinado para la educación para el próximo año? Sí, lo que se plantea es una evolución plurianual para cumplir ese piso del 6% que plantea la educación superior. Esto sería un plazo plurianual. Hablar de magnitudes en miles de millones de pesos no tiene mucho sentido porque el poder adquisitivo de esos miles de millones de pesos pierde en valor con la inflación. Sí se puede hablar en términos de PBI. Si hoy estamos alrededor de 4,8% del PBI, que debemos llegar al 6% del PBI, debería, para un plan de 3 años, aumentarse un 0,4% del PBI. Pero en esto son concomitantes la nación y las provincias. Ten en cuenta, no sé si vos tenés hijos o familiares, Sí, sí. Toda la educación, desde el jardín de infantes hasta el final del secundario e incluso los terciarios no están a cargo de la nación sino de las provincias. Es decir, si ustedes están en Córdoba, es el gobierno de Córdoba el que lo financia, si están en Santa Fe, etc. Por lo tanto, es un esfuerzo que no es solo de la nación, es de la nación y las 24 jurisdicciones, que concomitantemente deben volcar más recursos a la educación. Sobre todo porque esto lo necesitan los sectores de menores recursos, porque los sectores de mayores recursos pueden complementarlos privadamente, pero los sectores de menos recursos no tienen con qué. Por lo tanto, si queremos tener una justicia educativa, una educación para todos, una educación básica que hoy llega hasta el grado universitario, si no es muy difícil tener un ingreso digno, vamos a necesitar más recursos, sobre todo el sector público, porque hay un sector privado que no lo puede hacer. Bueno, con este presente, con este futuro que se está planteando de acuerdo a este informe y a este presupuesto para el próximo año, ¿la educación es prioridad para este gobierno hoy en nuestro país? Para todos los gobiernos se declama que la educación es prioridad. Tenemos un problema que es de dónde sacar los recursos, porque no hay mucho espacio para subir los impuestos, no hay mucho espacio para emitir, porque ya tenemos una inflación alta, y menos para endeudarse. Tampoco es la única necesidad social. Todos los educadores enfatizamos la necesidad de educación, pero también el país tiene una necesidad de salud. La pandemia lo puso en blanco y sobre negro, tiene una necesidad en vivienda, tiene una necesidad en empleo, etcétera, etcétera. La sociedad argentina ha aumentado, si uno ve una serie histórica larga, ha aumentado. Desde el 2018 ha decrecido porque tiene un problema de una crisis macroeconómica muy grande. Sin embargo, si uno ve una serie larga, ha aumentado los recursos destinados a la educación. El problema es que la educación necesita más recursos, porque lo que antes se hacía con un título primario, después con un título secundario, acceder a un empleo bancario, un empleo en el comercio, hoy requiere educación superior porque el avance tecnológico está reemplazando los trabajos de baja calificación. Sí, sí. ¿Y los recursos que destina directamente el Estado, la Nación, han aumentado? Porque definimos entonces, lo escuchaba Juan, que la sociedad ha aumentado los recursos no invertidos en educación. ¿Pero qué pasa con el Estado? Sí, el Estado ha aumentado los recursos. Si uno ve una serie
en los 80 era del 3%, en los 90 era del 4% lo que destina a educación. Luego aumentó hasta llegar al 2015 al 6%, luego bajó y hoy está alrededor del 4,8%. Pero si nos comparamos con los 80 y los 90, ha aumentado los recursos. Lo que pasa es que ha aumentado las necesidades. Hoy estudia muchísima más gente en la universidad. Yo te pregunto, seguramente tus abuelas no estudiaron en la universidad. Tus hijas seguramente van a estudiar en la universidad porque ha aumentado el nivel educativo promedio y se necesita más educación. Por lo que decíamos antes, los empleos de baja calificación están siendo reemplazados por el avance tecnológico. Entonces, hay una carrera compleja. Los gobiernos destinan más, pero también se necesita más. Entonces, ese mayor aporte no alcanza. Bien, bueno, Juan Ignacio, muchísimas gracias por este tiempo, por estos conceptos, por estas ideas que ha compartido con nosotros en este momento. Un gusto. No, gracias a ustedes. Hasta pronto, adiós. Adiós.